Estamos en comunicación con la profesora Anabela Buzo, docente de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CONICET una vez más. Te saludamos, Anabela. Emilio Ordóñez, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo te va? Todo muy bien, muy tranquilo. Buen día. Te agradecemos por el tiempo. Sabemos que estás acotada, así que te agradecemos por el momento que nos estás prestando, Anabela. No, por nada. Para ir al grano, con la muerte de Osama, el capital político de Obama parece haber efectivamente aumentado, a pesar de todo un contexto económico y un agitado. Algunos medios de prensa dicen le alcanza para el 2012, para la reelección, otros que le allana el camino. ¿Le alcanza o le allana, Anabela? No, le allana, solo le allana y con bastante riesgo, digamos, porque una decisión como esta, si bien hablo exclusivamente desde el punto de vista interno de los Estados Unidos, era un hecho esperado, porque hace más de 10 años que lo perseguían a Bin Laden, la capacidad de respuesta de Al-Qaeda puede terminar afectando y no beneficiando a la figura de el presidente Obama, en tanto y en cuanto si Estados Unidos no puede contener un posible futuro ataque, se vería perjudicado nuevamente. Pero por el momento le allana el camino porque la popularidad del presidente aumentó entre 9 y 10 puntos en las encuestas del momento. Ustedes que son especialistas en ciencia política y relaciones internacionales saben muy bien que la encuesta muestra el estado de ánimo, es como una foto que muestra el estado de ánimo, las predilecciones, las preferencias de la gente en un momento determinado. Pero que hay otros hechos, a veces coyunturales, a veces más estructurales, que tienen mucho peso. Y yo creo que Obama lucha contra cuestiones estructurales de su administración, que son las que le están trayendo el mayor descontento de la gente, como por ejemplo que no se vean avances demasiado significativos en la economía nacional, o sea que todavía tengamos, aunque haya generación de empleo, índices de desempleo muy altos, el nivel de deuda de la economía norteamericana que abarca el 91% de su PBI y que ahora calculadoras de riesgo como Standard & Poor's hayan sacado un informe diciendo que existe el riesgo de que no puedan pagar, o el informe del Fondo Monetario Internacional de hace más de una semana que considera que ya China no será la primera economía del planeta en el 2050, sino que de seguir esta situación de crecimiento podría llegar a hacerlo en el 2016, haciendo que en 4 o 5 años Estados Unidos se convierta en la segunda economía. Muchas promesas que hizo, la ley de salud, por ejemplo, que para nosotros justo desde aquí es un avance, obviamente, pero es un avance en comparación con lo que existía, pero en realidad es un 20% de lo que Obama había prometido que iba a hacer, que era una ley de salud pública como las que tenemos nosotros en la República Argentina. La promesa de cerrar Guantánamo y que no lo pudo cerrar, la idea de que iba a haber más diplomacia y menos guerra. Entonces, si bien Obama se ha retirado parcialmente de Irak, esta idea de matar a Osama Bin Laden vuelve a instalar, no vuelve a instalar, porque en realidad ya estaba, vuelve a poner sobre la mesa que Estados Unidos en ningún momento bajó el espíritu de guerra contra el terrorismo y que los contenidos de militarización de la política exterior no están ausentes, muy por el contrario, se recurre a ellos nuevamente como un elemento importante para reinstalarlo a Obama, para reinstalar el prestigio de las Fuerzas Armadas, y los norteamericanos que se vieron muy afectados como sociedad por ese ataque y entienden que aún están en guerra, en una guerra especial, que es una guerra que los afecta en términos que genera mucho miedo de ser atacados ellos como sociedad civil, lo han apoyado en esta tarea y le han dado un aumento de su popularidad, pero yo creo que, como bien vos lo dijiste, de ninguna manera garantiza que Obama vaya a ser reelecto en el 2012, pero sí significa en este momento que le ha allanado el camino en una circunstancia donde Obama caía
todos los días en su popularidad. Claro. Y en este contexto político, ¿se puede pensar que va a haber una redefinición en la intervención en Afganistán en el corto plazo o no? Bueno, hay dos lecturas al respecto, digamos, que dan vuelta en el mundo académico. Una que dice que en realidad en muy corto plazo, de no producirse una reacción muy significativa de Al-Qaeda, Estados Unidos podría decir, bueno, nosotros lo capturamos y matamos a Osama Bin Laden y nuestra meta en ese sentido está cumplido, con lo cual la planificación del retiro de Afganistán, que ya está hecha y que empieza el año que viene, claro, se podría acelerar. ¿Sí? Y esto obviamente son dos de las circunstancias que Estados Unidos tendría para disminuir sus frentes de guerra y mejorar su economía. Digamos, hay dos caminos posibles. Uno es disminuir el gasto, que en el ámbito militar sigue siendo muy alto, a pesar de que Obama recortó bastante, y la otra es aumentar los impuestos, que los republicanos no se los dejaron aumentar, sobre todo los impuestos a las clases más adineradas. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. De cualquier manera, el gobierno afgano, que fue uno de los gobiernos más críticos, digamos, sobre esta actitud por la consecuencia que eso puede tener sobre la evolución del conflicto en Afganistán, ya ha salido a decir que ellos corren mucho riesgo y que en realidad esperan que el compromiso de Estados Unidos no disminuya, y formalmente, como todo lo que venimos conociendo en estos días, formalmente entre comillas, porque todos los días vamos teniendo una noticia nueva que ayuda a releer los hechos, el gobierno dice que va a mantener el esquema de retiro de Afganistán que ya estaba aprobado, que no lo va a acelerar. Pero, insisto, en un primer momento salieron muchos analistas a decir, bueno, esto también es una buena excusa para que Estados Unidos se pueda ir del territorio afgano sin pagar costos políticos muy significativos. Bueno, Anabela, te agradecemos un montón el tiempo una vez más. Te vamos a volver a molestar, si nos permitís, por si la realidad norteamericana impone algún tipo de tratamiento. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias.